Buenas tardes. Hoy nos vamos a referir a los vacíos de la ley de financiamiento tributario. En primer lugar, se establece la obligación de que los bienes que tengan un valor comercial de más de 918 millones de pesos sean objeto de avalúo. Para que esta norma se cumpla, es inevitable que la DIAN firme convenios con las sociedades colombianas de evaluadores lonjas de propiedad raíz y empresas evaluadoras privadas. Adicionalmente, también se revise con la Superintendencia de Notariado y Registro el origen de los dineros para comprar una propiedad de ese tipo, y también se debe crear en la DIAN una oficina que se llame Coordinadora Nacional de Avalúos, que no solamente va a ser de bienes raíces, sino también de maquinaria industrial, de obras de arte, vehículos, computadores, fincas productivas, agroindustrias y todos aquellos bienes que sean objeto de extinción de dominio. La DIAN debe supervisar que toda esa información esté al día. Por tal motivo, se necesita que esta dependencia sea creada dentro del plan de modernización de la DIAN. En segundo lugar, no es justo que empresas como Bavaria, Occidental, British Petroleum Company y otras que han hecho negocios en Colombia, cuando venden sus empresas en Colombia, no pagan un peso de impuestos, sabiendo que ese dinero pertenece a la economía colombiana. Porque una cosa es repatriar parte de las utilidades, que es legítimo, y otra cosa es que usted tenga aquí unos activos multimillonarios sobre los cuales no procede ningún impuesto, ni de patrimonio, ni de renta. Entonces ahí hay una buena fuente de ingresos y eso se debe reglamentar. Pero como en estas transacciones hay intercambio de acciones, se debe gravar la parte que corresponda a dinero en efectivo entregado, porque ese es dinero que debe producirle al país una rentabilidad. Igualmente, se debe crear para los contribuyentes de cualquier tipo que el RUT, que hoy es un simple papel, sea expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil por el sistema biométrico, o sea, con la huella digital de un contribuyente, la cual debe ser igual en la cédula que en el RUT. En tercer lugar, la DIAN debe luchar frontalmente como el contrabando. ¿Y cómo se lucha contra el contrabando? Haciendo que en las zonas donde hay más contrabando se creen zonas francas con destino a la exportación de bienes y servicios. Y como cuarto punto, que nos expliquen a los colombianos cómo hacemos nosotros, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, para exportar servicios técnicos, profesionales y tecnológicos a otros países,
¿Y cómo se va a reglamentar esa exportación? Eso no está previsto dentro de la reforma tributaria o ley de financiamiento, como la quieran llamar. Entonces, esos vacíos deben ser suplidos de manera urgente por el gobierno nacional y se debe reestructurar la vena rota de este país, que son las licoreras y las loterías. Se debe crear una lotería nacional única que le haga competencia directa al baloto, que es un monopolio que no tiene absolutamente quien le haga una competencia real. Porque nuestras loterías todas están quebradas. No hay una que sirva. No ofrecen unos premios tan jugosos como la baloto, porque no tienen la capacidad económica. Y las licoreras, lo importante no es que el departamento sea el dueño de la licorera, sino el dueño de la renta, que es más importante. Porque el departamento puede invertir, por ejemplo, en infraestructura vial, en tecnología, en mejorar las comunicaciones de las poblaciones, en emprendimiento empresarial, ¿sí?, que es mucho más rentable que una empresa de licores. Con eso se acaba el contrabando de licores departamental, que es una estupidez del siglo XIX. ¿No? Simplemente las marcas que están circulando, pues las hace esa entidad nueva que se cree, que sea una licorera nacional. O si se quieren 2 o 3 licoreras grandes, que sea una región caribe, otra región pacífica, otra región andina y otra región amazónica, pero que esas fábricas sean de particulares. Lo que el departamento debe reclamar es la renta que producen en un porcentaje, para destinar a la salud, vivienda, educación y generación de empleo, que es lo que Colombia necesita. Nosotros no necesitamos ser dueños de licoreras ni de loterías. Eso lo hacen los particulares a un costo mucho menor. Lo que nos interesa es la renta. Más bien, por ejemplo, esos dineros con los cuales se vendan esas licoreras se pueden, por ejemplo, para extender las redes de acueducto y alcantarillado de miles de municipios que hoy están sin agua, sin luz, sin gas, sin carreteras. Entonces ahí es donde está el rendimiento del capital y no dejarlo dormir en el banco porque es el único beneficiario, porque el banco lo único que hace es especular con el dinero del cuentaviente, pero no lo pone a producir. El único que pone a producir el dinero es el empresario. El banquero se limita a recibir mensualmente un interés que le paga la persona que contrae el crédito, porque el Estado y los bancos son los mayores parásitos que hay en la historia humana. Los bancos, porque ellos roban legalmente, con mucha elegancia, y nunca se quiebran, porque ellos tienen un capital de garantía que jamás ejecutan. Ese es un capital allá que está escondido, no sabemos dónde, porque nadie dice, por ejemplo, el capital del Grupo Aval para respaldar sus obligaciones en dónde está. No tenemos ni idea. Bancolombia tampoco, Da Vivienda menos, Caja Social menos, ¿sí?, que son conglomerados económicos muy grandes, por citar algunos. Entonces se debe estimular la competencia financiera, porque aquí tenemos es un oligopolio, que son únicamente 3 entidades: Da Vivienda, Bancolombia y Grupo Aval, son los que dominan el sistema financiero colombiano, nadie más. Los otros son pequeños bancos de garaje que no alcanzan ni siquiera para pagar la nómina. Sí, entonces eso es nuestro sistema bancario, es un sistema totalmente mentecato.
Por ejemplo, si Ecopetrol llegara a necesitar un crédito por 20, 30, 50 mil millones de dólares, no hay banco en Colombia que logre hacer eso. No tiene la capacidad financiera. Ni unida toda la banca colombiana pueden prestar 20, 30 mil millones de dólares si no hay concurso internacional. Entonces, ese es el punto. Por eso, la DIAN debe modernizarse o desaparecer y crear una entidad técnica que realmente vaya al meollo del asunto. ¿Y cuál es el meollo del asunto? Que el evasor tributario sea castigado penalmente, sobre todo en casos de subfacturación de importaciones, exportaciones ficticias, ocultamiento de bienes, aumentos de capital que no tienen explicación contable veraz y confiable, y sobre todo, ¿por qué no se examinan dónde están los bienes ocultos de las FARC? Que ese es un punto que ahí puede haber mucha plática para los desplazados, las víctimas de secuestro, desplazamiento y de violación de los derechos humanos. Entonces, la DIAN o se reforma fundamentalmente y se convierte en una entidad a la altura de la norteamericana, o se crea una nueva entidad que solo sea técnica con una gran capacidad operativa y gerencial. Buenas tardes.